Mari Compu Peñi, Compu Lamien, Compu Buenui. La actividad del domingo surge como una necesidad que tenemos de muchos integrantes de la comunidad de Bariloche, ¿no? De esta amplia y diversa comunidad de Bariloche, de manifestarnos. Hace algunas semanas que vemos que resurge otra vez este pensamiento racista, resurge de una manera mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más consolidada. Y tenemos la necesidad de poder manifestarnos, de poder alzar nuestra voz y también decir que no estamos de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Entendemos que el racismo que aparece otra vez no es algo azaroso, es lo mismo que llevaron adelante Roca, Sarmiento, Mitre hace 140 años atrás. Esta mirada de que hay un otro que es inferior, un otro que no vale, un otro que hay que extinguirlo. Ahora, 140 años después, aparece este mismo racismo y lo que nos llama la atención, digamos, aparece el mismo racismo llevado adelante por gente de recursos, digamos, de dueños, supuestos dueños de territorios que lo han obtenido de manera fraudulenta, seguramente. Digamos, son los mismos, pero lo que nos llama la atención es que están acompañados por diferentes sectores, muchas veces populares de la ciudad. Y me parece que esta actividad que vamos a hacer está dirigido a ese grupo de la sociedad de Bariloche, ¿no? A los vecinos y vecinas que por ahí compran este discurso de defendamos la playa, defendamos la propiedad privada, y no se dan cuenta que esto tiene que ver con defender una ideología, ¿no? Una ideología racista, una ideología de la clase dominante que busca quedarse con todo el territorio y que seguramente si el día de mañana regulan este saqueo del territorio, se van a olvidar de todos los vecinos que hoy por hoy están solidarizándose supuestamente con ellos, ¿no? Entonces, más que nada, esta actividad va dirigida a ese sector de la población de Bariloche. Bueno, ¿quiénes están participando? ¿Quiénes, digamos, fueron organizando, pensando esta actividad? Bueno, como decía Fer, somos un grupo autoconvocado. La realidad es que no preferimos por el momento no poner ningún nombre de referencia. Confluimos varios actores de distintos sectores de Bariloche. Como decía Fer, bueno, preocupados por este avance, por esta escalada de violencia, violencia verbal o ideológica, ¿no? Porque ellos también marcan sus abrazos, sus caravanas como pacíficas, pero en realidad hay un discurso de odio, ¿no? Constantemente. En esa línea, bueno, pensamos este domingo 11 de octubre, ¿sí? Como un día muy significativo también para los pueblos originarios, no solo de este sector de la Patagonia o de la Argentina, sino de toda América. Y bueno, convocamos a una jornada cultural, ¿no? Como darle un marco bien artístico. En ese sentido hay varias bandas confirmadas, bandas del rock, artistas locales que hace años también se reconocen como músicos y músicas mapuches, lo cual para nosotros es súper importante para este momento, reivindicar la cultura, la preexistencia de los pueblos. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que sea a través de su música, ¿no? De su cultura en este caso. Bueno, ¿nos recuerdan entonces qué lugar definieron, en qué horario va a ser? Definimos la Plaza de los Pañuelos este domingo 11 de octubre a partir de las 15 horas, ¿sí? Contamos con que va a haber buen clima, así que bueno, esperamos que haya una gran asistencia. Bueno, ¿tiene alguna consigna esta convocatoria? La pensamos como una jornada cultural antifascista, ¿no? Pensábamos
llamar las cosas por su nombre. Creemos que, como decía Fernando, esto tiene un trasfondo ideológico muy claro, y por eso también está pensado para esta jornada, durante varios momentos de la tarde, hacer hincapié, ¿no?, en qué es el fascismo, o en qué pregona, y bueno, en lo importante también de distinguir este último término, ¿no?, que se viene usando mucho entre la toma de tierras y lo que nosotros consideramos un reclamo justo, y en lo que tiene que ver con la recuperación, ¿no?, del territorio.